Buenas tardes a todos. Les damos la más cordial bienvenida al seminario del día de hoy, correspondiente al tema de la función cuadrática, el cual corresponde a la asignatura de Matemática 4 y está dirigido a los estudiantes de Turismo y Educación. Sean todos bienvenidos. Nuestra docente invitada el día de hoy es la ingeniera Pamela Gómez Martínez. Ella es Máster Data Management e Innovación Tecnológica en la Universidad de Barcelona, España. Es ingeniera de sistemas en la Universidad Politécnica Salesiana. Se ha desempeñado como docente tutora del curso de nivelación en las asignaturas de Ciencias Exactas en la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE. Damos inicio al seminario. Recuerden, señores estudiantes, por favor mantener silenciados sus micrófonos para no interrumpir la exposición de la docente. Y bienvenida, ingeniera Gómez. Podemos iniciar con su presentación. Buenas tardes, señores estudiantes. Buenas tardes, Linda. Muchas gracias por la presentación. Un gusto volver a estar con ustedes aquí en nuestro tercer seminario. El tema del día de hoy van a ser las funciones cuadráticas. Comenzamos. El tema del día de hoy es la función cuadrática. ¿Cuál es la agenda? Vamos a ver la definición, la gráfica y el dominio y rango. Todo en función de la función cuadrática. La definición. Primero vamos a ver qué es una función cuadrática. Es una expresión que toma la forma fx, que es igual a x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales y a va a ser diferente de 0. Tenemos que tomar aquí muy en cuenta que nuestra función cuadrática tiene las siguientes características. Tiene el término cuadrático que va a ser ax cuadrado, bx el término lineal y c el término independiente. ¿Qué quiere decir que sea nuestro término cuadrático? Que siempre una función cuadrática va a tener aquí el 2. Si no tiene el 2, ya no es una función cuadrática. Siempre va a tener un término cuadrático. Veamos con unos ejemplos. Tenemos la siguiente función. F de x es igual a 2x cuadrado menos 3x más 5. Donde a es igual a 2, b es igual a menos 3 y c es igual a menos 5. Otro ejemplo. La función va a ser igual a menos 3x cuadrado más 2x más 3. Donde nuestro término a va a ser menos 3, b va a ser igual a 2 y c va a ser igual a 3. Ahí nosotros reconocemos que es una función cuadrática, siempre que tenga esta estructura. Un término cuadrático, un término lineal y un término independiente. Vamos a ver la diferencia entre una ecuación cuadrática y una función cuadrática. Nosotros la primera clase vimos que era una ecuación cuadrática. Ahora ya vemos que es una función cuadrática. Vamos a ver la diferencia. La ecuación cuadrática es una igualdad que se la necesita para encontrar las soluciones que satisfagan la ecuación. Eso quiere decir que siempre va a ser igualada a 0 para que sea una ecuación cuadrática. Y vamos a encontrar los valores. En nuestro caso era x1 y x2 para satisfacer esta ecuación. Siempre para satisfacer, es la única condición que tiene la ecuación cuadrática. Estos valores satisfacen a esta ecuación. Mientras que la función cuadrática es, primerito el concepto de función, era una relación entre variables. Ahora la cuadrática va a depender, la función depende de los valores que tome la variable independiente. Eso quiere decir que los valores que pongamos, esta es nuestra variable independiente, x. Los valores que tomen en x, depende de los valores que tomen en x, va a valer nuestra función. ¿Sí? Estos valores son nuestros valores independientes, depende de los valores que tome estos valores, va a haber este resultado. Mientras que esta
tenemos que sacar estos valores para satisfacer a nuestra ecuación cuadrática. Una función cuadrática puede ser una ecuación cuadrática, pero hay muchas ecuaciones cuadráticas que no van a ser función, simplemente van a quedar como ecuación cuadrática. Seguimos. Vamos a hablar de la gráfica de la función cuadrática. La gráfica de la función cuadrática siempre va a ser una parábola. Vamos a continuación a ver las definiciones generales para comprender esta gráfica. Tenemos la orientación. La orientación de una función cuadrática la va a determinar A esta la vamos a llamar, dependiendo la orientación, o cóncava o convexa. ¿Qué quiere decir esto? Que si A es positivo, sus ramas se orientarán hacia arriba. ¿Sí? Si A es positivo, sus ramas se orientan hacia arriba. Tiene esta forma y sus ramas están orientadas hacia arriba. Tiene su abertura hacia arriba. Esto es A positivo y toma el nombre de cóncava. Mientras que si A es negativo, sus ramas se van a orientar hacia abajo y se va a llamar convexa. ¿Sí? Aquí tenemos que sus ramas se orientan para abajo. Eso quiere decir que A es negativo y va a tomar el nombre de convexa. Vamos a hablar del vértice. En este momento vamos a hablar de cada parte de la función, para que usted, de la gráfica, de cada parte de la gráfica de la función, para entender todo. Luego hacemos un ejercicio completo con todos sus puntos para poder determinar cómo está la función cuadrática, la gráfica de la función cuadrática. El vértice. El vértice es el punto más alto o más bajo de la gráfica, siendo también el punto que divide a la parábola en dos partes iguales. Revisemos. Aquí tenemos esta gráfica. Si observamos en la parte de aquí, aquí tenemos el punto. Este es el vértice. Es el punto más bajo, en este caso, y tenemos acá otro, que será el punto más alto. Este es el vértice. Es el punto más alto y más bajo de la gráfica. Si ustedes observan aquí, le va a dividir para un lado y para otro a la parábola. Para un lado y para otro a la parábola. Es el punto medio. Vamos a ver cómo encontramos el vértice en una función cuadrática. Tenemos la siguiente función. F de x es igual a x cuadrado más 2x menos 8. El vértice de la parábola se compone de dos valores. Va a tener las coordenadas en x y y, donde x va a ser nuestras x y y van a ser nuestro valor que demos a la función. Veamos cómo encontramos. El vértice en x va a ser igual a la siguiente fórmula. Menos b sobre 2a. Nosotros sabemos aquí que a es igual a 1, b es igual a 2 y c es igual a menos 8. Una vez que tenemos esto identificado, procedemos a reemplazar. Aquí tenemos menos b, menos 2 sobre 2 por 1, que es a. Resolviendo este ejercicio, tenemos que es 1. Este va a ser nuestro vértice en x, es este valor de aquí. Tenemos el primer punto para el vértice, ¿no? El primer punto para el vértice. ¿Cómo sacamos el segundo punto? Reemplazamos el vértice de x en la función cuadrática. Este 1 de aquí lo vamos a reemplazar en nuestra función principal, acá arriba. Tenemos la función x cuadrado más 2x menos 8. En todos los que veamos x, la vamos a reemplazar con el menos 1. Procedemos a hacer las operaciones. Menos 1 al cuadrado más 2, que multiplica menos 1, menos 8. Tenemos 1 menos 2 menos 8. Tenemos que nuestro punto en y
¿sí? Esta de aquí, este valor va a ser igual a 9. Este es nuestro punto en la función en y. Este es nuestro punto en y. Tenemos nuestro vértice con las dos coordenadas, tanto en X como en Y. Aquí tenemos, este es nuestro ejemplo. Buscamos aquí el 1, menos 1, y aquí es el menos 9. Procedemos a graficar nuestro punto, nuestro vértice. Este es nuestro vértice. Hemos calculado el vértice. Poco a poco vamos a encontrar todos los parámetros que tiene nuestra gráfica. Ya tenemos lo que es la orientación. Ahora acabamos de ver el vértice. Vamos a hablar de los puntos de corte. Los puntos de corte son los puntos que pasan la parábola. En este caso, por las abscisas, que es el eje de las X, se los calcula de la siguiente manera. Primerito, se maneja a la función como una ecuación cuadrática, donde las raíces de la ecuación son los puntos de corte en las abscisas. ¿Qué quiere decir las abscisas? Las abscisas quiere decir que en nuestro plano cartesiano, este eje de las X también va a ser llamado abscisas. Toma muchos nombres, dependiendo del uso que le demos. En este caso, para los puntos de corte son las abscisas, es nuestro eje de X, es nuestro dominio, todos esos conceptos relacionados a nuestros temas. Entonces, una vez que lo tomamos como función cuadrática, procedemos a tratarlo como ecuación cuadrática. Esto trabajamos con la fórmula general. Esta fórmula general ya vimos. Entonces, X va a ser igual a menos B más menos raíz de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Vamos a reemplazar los valores. Tenemos aquí que es menos 5 más menos raíz de menos 5 al cuadrado menos 4AC sobre 2A. Aquí, ¿por qué dijimos menos? Porque es menos y menos se hace más. Este menos de aquí y este menos de acá se hace más. Por eso queda 5. Simplemente estamos sacando los puntos de corte, que en nuestro caso van a ser las raíces de la ecuación. Operando esto, tenemos las siguientes raíces. X1 va a ser igual a 3 y X2 va a ser igual a 2. Nos quedamos con nuestros puntos de corte. Aquí tenemos nuestros puntos de corte en X, por donde va a pasar la parábola en X. Vamos a hablar ahora de nuestros puntos de corte en Y. El eje de las Y también es llamado ordenadas. El punto de corte en las ordenadas. Para calcular esto hacemos lo siguiente. Obtenemos haciendo X es igual a 0 en la función. Veamos. La función f de X es igual a X cuadrado menos 5X más 6. Nuestra misma función del ejemplo de al lado. Reemplazamos. Dice que a todas las X las vamos a hacer 0. Aquí 0. Aquí 0. Esto se hace 0, esto se hace 0. Nuestro resultado va a ser 6. Conclusión. Nuestro punto de corte en el eje de las ordenadas, en el eje Y, va a ser C. ¿Sí? Entonces, tenemos que, en nuestra gráfica, puntos de corte en X, tenemos el 2 y el 3 por donde va a pasar nuestra parábola y nuestro punto de corte en Y. El 6. ¿Sí? Continuemos. Vamos a hablar del eje de simetría. El eje de simetría es la recta vertical que divide simétricamente a la parábola y pasa por el vértice. Sí, ustedes ven esta línea roja de acá, está pasando por el vértice y divide simétricamente la parábola. Tenemos aquí la misma distancia de aquí a acá, 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 de aquí a acá. ¿Sí? ¿Estamos viendo? Este es el eje de simetría, donde tenemos una parábola,
un vértice y nuestro eje de simetría, que va a pasar por el vértice, dividiéndole a la parábola simétricamente. Una vez que ya tenemos todos los conocimientos previos, vamos a hacer un ejemplo con todos estos elementos de nuestra gráfica. Grafique la siguiente función e identifique sus partes. Vamos a identificar todas las partes de la gráfica, todas las que hemos aprendido. Tenemos la siguiente función. F de x es igual a menos 2x cuadrado más 2x más 4, donde a es menos 2, b es 2, c es 4. Primero, identificamos cuáles son nuestros parámetros, a, b y c. Una vez identificado, vemos la orientación. Como a es negativo, en este caso a es aquí negativo, nuestra parábola va a ser convexa. ¿Sí? Ya vamos a ver cómo toma la figura. El vértice. El vértice lo localizábamos de la siguiente manera. Lo calculábamos de la siguiente manera. X es igual, X va a tener dos coordenadas en X y en F de X. Reemplazamos. Encontramos X primero. Menos B sobre 2A. Menos B es 2 menos 2 sobre 2 que multiplica menos 2. Hacemos las operaciones respectivas y tenemos que es un medio. Este es nuestro primer punto del vértice. Esto es en X. Esto es en X. Calculemos ahora el punto en Y. Reemplazamos este vértice de X en la función. Aquí tenemos en esta función menos 2x cuadrado más 2 de x más 4. ¿Sí? F de x va a ser igual. Estamos reemplazando nada más el 1/2 en nuestra función. Menos 2 que multiplica a 1/2 al cuadrado más 2 por 1/2 más 4. Realizamos estas operaciones y tenemos el resultado que es 9/2. Esto ya es en Y o en la función de X. ¿Sí? Vamos a encontrar, ya tenemos nuestra orientación, que sabemos que es convexa, nuestro punto vértice. Ahora vamos a los puntos de corte. Para X aplicamos la fórmula general. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Reemplazamos. Menos B más menos B cuadrado menos 4AC sobre 2A. Operando todo esto tenemos nuestro primer punto de corte, nuestra primera raíz y nuestra segunda raíz. Punto de corte en X1, punto de corte X2. Para Y, el punto de corte C, recordarán. ¿Sí? ¿Qué teníamos que hacer para encontrar Y? Poner 0, todas las X, reemplazar con 0. Si esto lo reemplazamos con 0, se hace 0. 0 se hace 0. Nos queda el 4. Por eso el punto de corte va a ser 4. Veamos en nuestra gráfica. Ya tenemos, primerito, que es una parábola convexa porque es negativa. Toma la forma, la abertura para abajo porque es negativa. El vértice con nuestros puntos, que es 1/2, 0.5, tenemos 1/2, y aquí tenemos 9/2. Tenemos nuestro punto, ¿sí? El vértice. Vamos a conseguir nuestras raíces. Raíz 1, menos 1, raíz 2, 2, y tenemos nuestros puntos de corte en X, que son las raíces de nuestra función cuadrática, transformada a ecuación cuadrática, nuestros puntos de corte en X. Nuestro punto de corte en Y va a ser C, 4, 4 positivo.
Nuestro eje de simetría es la línea amarilla. Pasa por el vértice dividiendo simétricamente a la parábola. Tenemos aquí, está dividiendo simétricamente, hay el mismo espacio de aquí a acá, de aquí a acá. Ese es nuestro eje de simetría. Veamos con otro ejemplo. Grafique la siguiente función e identifique sus partes. F de x es igual a x cuadrado más x menos 2. Identificamos primero A, B y C. A va a ser 1, B va a ser 1, C es menos 2. La orientación. Como A es positiva, nuestra parábola va a ser cóncava. El vértice. El vértice va a ser las coordenadas en x y en f de x. Nuestro punto. Calculamos el vértice en x. Menos b sobre 2a. Reemplazamos. Menos b es menos 1 sobre 2 que multiplica 1. Nos queda 1 medio. Tenemos ya nuestro primer punto en x. Vamos a calcular el punto en y. Reemplazamos este x en nuestra función, en x cuadrado más x más 2, menos 2, perdón. Entonces tenemos menos 1 medio al cuadrado más 1 medio más menos 1 medio menos 2. Operando esto tenemos que nuestro punto en y o en la función va a ser igual a menos 9 cuartos. Tenemos ya, este punto va a ser en y o va a ser nuestra f de x. Tenemos ya los dos puntos del vértice. Ya podemos dibujar el vértice. Vamos a encontrar los puntos de corte. Primero, para x aplicamos la fórmula general. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Reemplazamos. Menos b, que es 1, más menos b, que es 1, menos 4, que multiplica a 1 por menos 2. Operando esto tenemos ya nuestros puntos en corte en x. X va a ser igual a menos 2 y x2 va a ser igual a 1. Ya no le veo conveniente seguir haciendo. Esas son operaciones básicas que ya las realizamos. Por eso pongo enseguida la respuesta. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí nuestro punto 1 y nuestro punto 2 en el eje de las x. Para y, el punto de corte en C va a ser menos 2. ¿Cómo sacamos esto? Si hacemos 0 esto, me va a dar 0. Si hacemos 0 esto, me va a dar 0 y me queda el menos 2. Es nuestro punto de corte en C. Dibujemos. ¿Sí? Tenemos nuestra parábola. Primero, cóncava, con la abertura para arriba, porque A es positivo. Tiene la abertura para arriba. Nuestro vértice. Tenemos aquí nuestro vértice, donde es menos 1 medio aquí y menos 9 cuartos acá. Aquí tenemos nuestro vértice. Nuestro punto de corte. Menos 2 y 1. Y nuestro punto de corte en y. Menos 2. ¿Sí? Procedemos a dibujar. Vamos a hablar ahora del dominio y el rango. En la anterior clase ya hablamos un poquito del dominio y del rango. El dominio es el eje de las x y el rango es el eje de las y. ¿Sí? ¿Estamos en eso? Vamos a ver qué pasa con el dominio. El dominio son todos los números reales. Si observamos esta gráfica, aquí tenemos que esta es nuestra x y crece
tanto para el negativo como para el positivo. Entonces, nuestra parábola, si ustedes van viendo en X, va creciendo para acá. Siempre, 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 siempre. No tiene fin en crecer. Y para el positivo también va creciendo. Siempre, siempre va creciendo. Primero, todos estos son números reales. Reales. Entonces, por eso pertenece a los números reales. Pero en el dominio va a ser igual. Crece, viene desde el menos infinito al más infinito. Siempre el dominio lo tomamos de izquierda a derecha, desde el menos infinito al más infinito, y se representa de la siguiente manera. En la parábola, en una función cuadrática, el dominio siempre va a ser del menos infinito al más infinito. Vamos a hablar del rango. El rango. Primerito el rango lo determina el eje de las Y. Entonces vamos a determinar el punto en Y del cual parte la parábola. Eso quiere decir que es nuestro vértice en Y. Veamos acá. Acá tenemos el punto de donde parte la parábola en Y. Es este 4, ¿sí? Este es el punto de donde parte la parábola. El rango, en cambio, viene dado por el eje de las Y. Aquí es positivo y aquí es negativo. El rango, en cambio, se lo toma de abajo hacia arriba, toma esta dirección. Entonces, si tenemos de aquí, lo representamos de la siguiente manera. El rango en nuestra función va a ser igual. Aquí abrimos ya corchetes. ¿Por qué abrimos los corchetes? Los corchetes quiere decir que aquí le limitamos a la función. Que este va a ser nuestro límite. En este caso va a ser un límite cerrado que incluye al menos 4. Parte desde menos 4 y toma valores. Siempre va a crecer, va a crecer, va a crecer, va a crecer, siempre va a crecer hasta el más infinito. ¿Sí? Entonces nuestro rango en esta función comienza en menos 4, cerrado, hasta el más infinito. ¿Sí? Veamos otro ejemplo. Hallar el dominio y el rango de una función. F de X es igual a menos 3X cuadrado más 6X más 5. Vamos a dibujar a la función de otra manera, tomando valores de X y Y. Eso quiere decir que los valores que tengan aquí van a depender, la función va a depender de todos los valores que nosotros le demos aquí. Estos son nuestros valores independientes. Puede ser cualquier valor, sin ningún problema, cualquier valor. Dimos en este caso estos valores para buscar los valores de la función. Tenemos aquí que sí, menos 3, primero va a ser menos 1 al cuadrado más 6 por 1 más 5 va a ser igual. Esto va a ser igual a menos 3 por 1 más 6 más 5. Operando esto tenemos que es igual a menos 4. Eso quiere decir que cuando es menos 1, la función va a ser menos 4. ¿Sí? Y así vamos reemplazando para todos los valores. Cuando X es 0, la función va a ser 5. Cuando X es 1, la función va a ser 8. Cuando X es 2, la función va a ser 5. Cuando X es 3, la función va a ser menos 4. Una vez que tenemos esto, procedemos a dibujar. Si ustedes observan aquí, tenemos nuestro punto. Si dibujamos aquí tenemos 0, partamos del 0. 0, 5, 1, 8, 2, 5, tenemos, y así sucesivamente. Entonces ahí podemos dibujar nuestra parábola.
¿sí? Estamos dibujando la parábola aquí. Dados los puntos que satisfacen a la función, ¿sí? Ahora, ¿cómo le vemos al dominio? El dominio, si ustedes ven, la parábola en X siguió creciendo. Crece, crece, crece para un lado, crece para el otro lado. Entonces tenemos que acá es menos infinito más infinito. Nuestro dominio siempre va a ser f de x es igual al menos infinito hasta el más infinito. Todos esos valores van a contener nuestro dominio. Pero el rango en nuestro caso es nuestro punto máximo acá. En el eje de las y es el 8. ¿Sí? Entonces va a ir desde aquí, pero el rango como se le tomaba de abajo hacia arriba, va a comenzar en el menos infinito, que es abierto, es un intervalo abierto, porque no sabemos aquí qué puede ser. No sabemos si le incluye o no le incluye al infinito, todos los números. Hasta sigue desde el menos infinito, sube, 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 se acabó. En el 8 positivo se acabó nuestra parábola. Acá ya no tenemos más. Acá ya no tenemos más datos de parábola. Hasta aquí. Entonces termina en el 8 positivo, incluido el 8 positivo, cerrado, con un intervalo cerrado. ¿Sí? Recuerde, por favor, este eje es el eje de las X. Este es nuestro dominio, el que manda nuestro dominio. Este es nuestro eje de las Y, nuestra función f de x, es nuestro rango, el que manda el rango. ¿Sí? Hasta ahí hemos llegado. Hemos llegado a es todo nuestro tema. Muchas gracias por su atención. Espero haber despejado muchas dudas que ustedes tenían. Si tienen alguna pregunta. A Muchas ver, gracias. por aquí. Sí, tenemos unas preguntas allí. A ver, vamos primerito. Dice la primera pregunta. Ingeniera, ¿el vértice es igual para la ecuación y la función? Sí, el vértice es el mismo. En una función, estamos hablando de una ecuación cuadrática y una función cuadrática. Les voy a indicar otra vez mi presentación para que ustedes la vean. Si estamos viendo, vamos al vértice. El vértice, el vértice. Sí, aquí tenemos. Recordarán que les dije que la función se puede hacer ecuación. Entonces, es el mismo. Tenemos aquí en una gráfica el vértice, este de aquí, va a ser el mismo. ¿Sí? Este vértice va a ser el mismo. Tanto en la ecuación cuadrática como en la función cuadrática. Vamos. Por favor, ¿puede explicarnos nuevamente cuándo se utiliza corchetes y cuándo paréntesis? Muy bien, vamos acá. A ver, les voy a presentar aquí otra vez. Acá tenemos. Aquí. Vamos a ver en esta. Ya, en esta está más clara. Teníamos la siguiente función, la graficamos. Recordamos que el dominio nos dan las X y el rango nos dan las Y. ¿Sí? Este dominio es todo lo que abarca las X. En el dominio estamos claros que va a ser
del menos infinito al más infinito. El rango, ¿cuándo ocupamos? Ocupamos cuando, aquí vemos el límite, llegó al límite esta función en el menos 8, pero le está incluyendo al menos 8. Ustedes se dan cuenta que aquí el 8 es parte de la función, por eso le utilizamos como un intervalo cerrado. Aquí lo utilizamos parte primero de acá, con un intervalo abierto. ¿Sí? Y llega acá, llega pues desde el menos infinito al 8. Eso quiere decir que es un intervalo cerrado. Si nosotros pudiéramos hacer lo siguiente, menos infinito, coma 7.99 abierto. ¿Sí? Ahí quiere decir que podemos ir un poco más allá, que no está incluido, pero nosotros cerramos. Aquí se utiliza el corchete, cuando está incluido este número. Cuando está incluido. ¿Cuándo se aplica la fórmula del vértice? Cuando se aplica la fórmula del vértice, se aplica la ley de signos. Siempre vamos a aplicar. A ver, para hacerte una pregunta. Primero, contestémosle a Brian. Cuando se aplica la fórmula del vértice, se aplican las leyes de signos siempre. En toda operación vamos a aplicar ley de signos. Siempre. Dice, ¿cuándo no es posible resolver por la fórmula general? ¿Toca factorizar o hay otro método? Los dos únicos métodos que tenemos. O hacemos por factorización o por la fórmula cuadrática. A veces es más fácil por la fórmula cuadrática, porque identificamos A, B y C y no tenemos más problema. ¿Cuál es la diferencia de las dos? Por ahí sí, discúlpenme, de las dos. ¿Qué? No. El dominio, ¿cómo se lo identifica en la parábola, por favor? Ya explicamos, por favor, que el dominio está en el rango de las X. Todo lo que es el rango de las X es la... Les voy a indicar aquí mi pantallita. Aquí tenemos. A ver, ya visito. Tenemos aquí nuestro plano cartesiano. Esto es el dominio, siempre. Dominio, y este es nuestro rango. En cualquier función, cuadrática, lineal, cualquier función. A ver, cuando dice, disculpe, cuando tenemos la ecuación 2x cuadrado más 1, b es 0. No tenemos el valor de b, es 0. Pero recuerde que a no va a poder ser nunca 0. No importa que b y c sean 0. En ese tenemos esta ecuación. Según la pregunta tenemos así, según lo que yo veo. 2x cuadrado más 1 va a ser igual a la f de x. Aquí tenemos, esto es a, esto es c, porque es nuestro término independiente, y b es 0. B es igual a 0. Lo hacemos como 0. Hay otra forma de sacar el vértice y poner en el aula nos enseñan de otra fórmula, porque en el aula virtual nos enseñan de otra fórmula. Nosotros la anterior semana también sacamos el vértice, el punto medio de las raíces. Tal vez sea esa fórmula. No sé de qué manera más se pueden explicar. Hay varias maneras, pero hay que tratar de hacerles las más coherentes y las más fáciles. Las raíces solo es posible sacar. Híjole, se nos van las preguntas ya. No se ve. No me sale en la pantalla nada. A ver. A ver, yo le puedo ayudar, ingeniera, si desea. A ver. Ariel nos dice, las raíces solo es posible sacar tanto con factor y con fórmula general. Y si nos dan primero las raíces, ¿cómo podemos llegar a la ecuación? A ver, ¿dónde están? Déjeme. Parece que no está compartiendo. A ver, está presentando la pantalla, sí, pero está en negro. A ver, entonces,
Linda, déjeme ver dónde está la pregunta para... ¿Por qué se me perdió esa pregunta? Nos preguntó Ariel, si usted le revisa tal vez, Ariel, un poquito. Ariel, ¿cuándo no es posible resolver por la fórmula general? ¿Toca factorizar o hay otro método más? Ya le expliqué. Sí, eso ya expliqué. Ya, el rango lo debemos tomar desde abajo, siempre, por favor. A ver, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Mi pantalla, mi presentación? Sí, ¿Sí? ahí estamos viendo, sí. Sí, Sí, ahí señor. estamos viendo la pantalla. El rango, el dominio, aquí les voy a indicar dónde tengo. Rango y dominio. Aquí en este está más fácil de explicarles. Por favor, recuerden, el dominio es el eje de las X, este es nuestro dominio. Y siempre, siempre, siempre va del negativo al positivo, menos infinito al más infinito. El dominio. El rango es nuestro eje de las Y. Va de abajo hacia arriba, desde el menos negativo a el positivo, del negativo al positivo. ¿Sí? Siempre, siempre, siempre. No, nunca puede ser al revés. ¿Qué más tenemos? Creo que se nos acaba el tiempo. La ley de signos. Ya esta ya la respondimos. Ya la respondimos. Esto no han visto mi pantalla, pero ya les indiqué. Aquí tengo una pregunta. Si aplicamos otra forma para sacar, voy a dejar de presentar mi pantalla porque la están viendo negra. Cuando necesitemos, le volvemos a activar la pantalla. Dice, si aplicamos otra forma de sacar el vértice, ¿tiene que salir lo mismo? Correcto, sí. Sí, por favor, el dominio se le puede escribir también que pertenece a los números reales, correcto. Pertenece a los números reales, que va desde el menos infinito al más infinito. Ya, aquí dice, en la plataforma nos dice que podemos sacar el vértice con esta ecuación. Sí, la puede sacar, le va a salir el mismo resultado. Qué raro. Tal vez está mal, tal vez está mal. Tal vez esté mal calculado. Pero si ustedes toman en cuenta, va a ser el vértice es el mismo. Si ustedes le dibujan, así le dibujen solo a mano, así solo le dibujen, ya les voy a presentar otra vez mi pantalla, para que ustedes tomen en cuenta una cosa. Denme un segundito. Hay conceptos en el folleto que ustedes tienen que están a veces un poquito, tal vez por mal tipeo, a lo que han subido a la plataforma, sí hay algunos conceptos que están un poquito mal. Los números, ¿no? A veces cambiado signos, números. No está mal el material, pero a veces hay problema en eso. Pero no. Por ejemplo, aquí, mire. Al dibujar, nosotros al dibujar aquí la parábola manualmente, sin que nos den ni puntos de corte, ni ejes, nada, sin que nos den nada. Simplemente dibujamos los valores de X y los valores de f de X, encontramos nuestro vértice. Nuestro vértice está acá. Y si sacamos por la fórmula, nos va a dar el mismo. No va a cambiar, no va a variar. Tiene que ser el mismo. Vuélvalo a revisar, por favor. Eso que no sé bien. Dice, el dominio siempre van a ser los números reales, o en qué caso, no sé, siempre van a ser los números reales. En una función cuadrática, siempre van a ser los números reales. Es cierto, no sale. ¿Será que está mal? Sí, debe estar mal
mal estructurado a lo mejor, por ahí algún signo mal puesto en la plataforma, pero siempre va a ser lo mismo. El vértice va a ser lo mismo. Así usted dibuje, hay programas que ustedes pueden comprobar el GeoGebra. GeoGebra es un programa que usted escribe la función y le sale la gráfica. Compruebe con GeoGebra. Dibújele en GeoGebra la función y usted va a ver ahí le sale el vértice, sin ningún problema, ¿sí? Para que le salga de dudas. ¿Podría volver a mostrar la fórmula para calcular x1 y x2? La fórmula para calcular x1 y x2 es la fórmula cuadrática. Ya la hemos visto en las ecuaciones cuadráticas y ahora las vemos en las funciones cuadráticas. Menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Algo que tienen que aprendérselo siempre, 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 por favor. Acabamos las preguntas. Espero haber solucionado todas sus dudas. Cualquier cosita estoy a las órdenes. Bien. Muchísimas gracias, ingeniera. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por participar en este seminario.